Bienvenido a este canal donde transformamos libros en experiencias que puedes escuchar donde sea. Hoy te traigo un clásico de desarrollo personal, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Prepárate para un viaje de sabiduría, transformación y propósito. Ahora sí, ponte cómodo y comencemos. Hay hombres que conquistan el mundo, pero pierden su alma en el proceso. Julian Mantle era uno de ellos. Un abogado de renombre, admirado, temido, respetado. El tipo de persona cuya historia salía en las revistas de negocios, de becario a millonario en menos de una década. Vestía trajes italianos impecables, viajaba en primera clase y conducía un Ferrari rojo que rugía como un dragón moderno por las calles de Manhattan. Para muchos, era la viva imagen del éxito, pero muy pocos sabían que, detrás de ese rostro seguro, se ocultaba un hombre agotado, al borde del colapso. Las jornadas de trabajo de Julian no eran largas, eran interminables. 16, 18 horas diarias eran su rutina normal. Su vida se había convertido en una batalla constante, contra el reloj, contra otros abogados, contra sí mismo. Cada victoria en los tribunales era un trofeo más, pero también una herida más en su interior. Comía mal, dormía poco, reía menos y amaba nada. Había sacrificado relaciones, salud y tiempo por ese brillante espejismo de triunfo. ¿Valía la pena? Él no se lo preguntaba, hasta que su cuerpo le obligó a hacerlo. Era una mañana como cualquier otra. El juzgado estaba lleno, el aire denso de tensión. Julian, con su maletín de cuero en una mano y un café humeante en la otra, entró al recinto como un guerrero veterano. Iba a defender un caso importante, como tantos otros. La gente lo observaba, su cliente confiaba en él, era la estrella del día. Pero algo cambió. A mitad de su exposición, mientras lanzaba argumentos con maestría, un mareo sutil le cruzó la frente. Su visión comenzó a nublarse. El sudor frío le recorrió la espalda. Su corazón latía con furia. Intentó ignorarlo. Continuó hablando. Pero sus piernas le traicionaron. Tropezó, soltó los papeles y cayó de rodillas. Después, al suelo, inconsciente. El silencio en la sala fue absoluto. Había caído el rey. Ese fue el final de Julian Mantle, al menos del hombre que todos conocían. Pasó semanas fuera de la vista pública. Los rumores crecían, que había muerto, que estaba enfermo, que se había ido a una clínica en Suiza. Nadie sabía nada con certeza. Pero la verdad era aún más extraña. Julian había Pero la verdad era aún más extraña. Julian había decidido desaparecer. Renunció a todo. Vendió sus propiedades, dejó su bufete, cerró su cuenta bancaria, regaló sus relojes, sus trajes, incluso vendió su Ferrari, ese símbolo brillante de su ego, y entonces se fue. A la India, sin itinerario, sin planes, solo con una mochila, algunos libros y una pregunta que le quemaba el alma. ¿Qué sentido tiene todo esto? Caminó por aldeas remotas, cruzó selvas, durmió en pisos de piedra y habló con monjes, sabios, mendigos, ancianos y niños. Buscaba algo que el dinero jamás pudo darle. Paz, propósito, silencio interior. Julián, que antes hablaba en conferencias y comía en restaurantes caros, ahora aprendía a escuchar el viento, a respirar, a mirar al cielo y a sentirse vivo. Las primeras semanas fueron duras. Su cuerpo estaba roto por los excesos y su mente, adicta al ruido. No podía meditar, no podía callar sus pensamientos, pero poco a poco, algo comenzó a transformarse. No fue una revelación súbita, fue más bien una serie de pequeñas rendiciones. Rendir la necesidad de tener razón. Rendir el deseo de controlar. Rendir la idea de que él era su trabajo, su título, su coche, su dinero. Y en esas rendiciones, encontró libertad. Julian Mantle no murió en ese juzgado, pero sí renació. Y como todo nacimiento, fue doloroso. La sociedad aplaude a los exitosos,
pero calla cuando ellos se quiebran. Nos enseñan a ganar, pero no a vivir. Este capítulo es una llamada de atención, una invitación a detenernos, a mirar dentro, a preguntarnos con honestidad, ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? Julian eligió perderlo todo para poder encontrarse a sí mismo. Y ese fue apenas el comienzo de su verdadero viaje. El tiempo pasó y nadie volvió a saber de Julian Mantle. Su nombre, alguna vez sinónimo de prestigio, fue desapareciendo de los pasillos legales. Sus antiguos compañeros de buffet comentaban su historia como una anécdota lejana. Un genio que lo perdió todo. Un loco que se dejó consumir por el estrés. Pero un día, regresó. Era una tarde tranquila en la oficina. El narrador de esta historia, un joven abogado que había sido discípulo y testigo del ascenso de Julian, estaba cerrando unos documentos cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Y allí estaba. Un hombre delgado, de mirada serena, piel bronceada por el sol, vestido con ropas sencillas, casi como un viajero del desierto. Su andar era ligero, sin prisa. Su sonrisa era diferente. No era la sonrisa arrogante del Julian de antes. Era la sonrisa de alguien que había hecho las paces con el mundo y consigo mismo. ¿Julian?, preguntó el joven abogado sin poder creerlo. En carne y hueso, respondió el visitante, con una voz cálida y firme. Julian se sentó, y lo primero que hizo fue reír. Una risa limpia, como si hubiera soltado años de cargas en un solo respiro. Lo que más sorprendía no era su apariencia rejuvenecida, sino su presencia. Ese hombre, que antes imponía con su poder, ahora irradiaba algo más poderoso: paz. Había una luz en sus ojos, como si conociera secretos que el resto del mundo había olvidado. Y aunque no traía oro, ni relojes, ni éxito material, había ganado algo infinitamente más valioso. Julian comenzó a hablar, con calma, con propósito. No era una charla informal, era un regalo. Contó cómo, después de dejarlo todo, viajó por aldeas lejanas de la India, siguiendo rumores sobre una comunidad de sabios ocultos en las montañas del Himalaya. Hombres y mujeres que habían descubierto el arte de vivir plenamente, una sabiduría ancestral que no se aprendía en libros, sino en la experiencia directa. Durante semanas, buscó sin éxito, hasta que un día, exhausto y a punto de rendirse, se cruzó con un anciano que caminaba descalzo entre las rocas, con un manto blanco y una flor en la mano. Era Yogi Raman. Yogi Raman lo observó en silencio, no con juicio, sino con una comprensión profunda, casi como si pudiera leer su alma. «Has venido buscando respuestas», dijo el anciano, «pero lo que buscas no está afuera». Julian, sorprendido, solo pudo asentir. «Si estás dispuesto a aprender», continuó el sabio, «entonces camina conmigo». Y así, Julian fue guiado hasta una comunidad secreta, los sabios de Sivana, una tribu de monjes que vivían en armonía. Una tribu de monjes que vivían en armonía perfecta con la naturaleza, cultivaban su mente como un jardín sagrado y habían dedicado su vida a dominar el arte de vivir con propósito, gratitud y plenitud. Julian se quedó con ellos durante meses. Aprendió a meditar, a cuidar su cuerpo, a nutrir su espíritu. Cada día era un ritual sagrado. No había distracciones, ni prisas, ni ruido. Solo la calma de las montañas, el murmullo de los ríos y la sabiduría transmitida en silencio, en gestos, en miradas. Y así, lentamente, el viejo Julian fue desapareciendo, y en su lugar nació un hombre nuevo. «He vuelto», dijo Julian al final de su relato, «porque debo compartir esto. No puedo quedarme con este conocimiento. Sería egoísta, y tú, mi querido amigo, serás el primero en aprender». El joven abogado lo miró, aún impactado. No podía creer lo que escuchaba. Pero en el fondo de su corazón, algo se encendía. Curiosidad, esperanza, una chispa.
Todos llevamos un Julian dentro, una parte de nosotros que corre, compite, acumula, se exige y en el proceso se olvida de vivir. Pero también llevamos un sabio, una voz silenciosa que nos susurra: detente, respira, escucha, hay más que solo esto. El segundo capítulo de esta historia nos recuerda algo esencial. Cuando el alma está lista, el maestro aparece, pero solo si estamos dispuestos a vaciarnos de lo que creemos ser, para poder convertirnos en lo que realmente somos. Capítulo 3. Los 7 rituales de la vida radiante. Julian ya no hablaba como abogado, no pensaba como empresario, no respiraba como alguien que viviera con prisa. Era otra persona. Y lo que iba a compartir a continuación no era una historia, era una transmisión, un legado que le había sido confiado por los sabios de Sivana, con una condición: compartirlo con quien estuviera listo. Y ahora, su amigo, tú eras esa persona. Quiero contarte una historia, dijo Julian con una voz serena, casi como si estuviera recitando una antigua leyenda. Imagina que estás en medio de un jardín hermoso, lleno de flores de colores vivos, con el aroma más puro que puedas percibir. Hay un faro imponente en el centro, pero de repente, un luchador sumo de más de 2 metros entra al jardín. Él no lleva ropa, solo un pequeño cable rosa cubriendo su cuerpo. Camina lentamente hasta encontrar un reloj de oro que alguien ha dejado en el césped, y cuando lo toma, se desmaya. El silencio es profundo, hasta que, de la nada, una campanita suena. El luchador abre los ojos, se levanta y, lleno de energía renovada, comienza a caminar por un sendero cubierto de diamantes que se extiende hacia el horizonte. El joven abogado se quedó en silencio. ¿Un jardín? ¿Un luchador? ¿Un cable rosa? ¿Relojes y diamantes? Julian sonrió. Sé que parece una locura, dijo, pero cada uno de estos símbolos encierra una lección de vida, una enseñanza tan poderosa que puede transformar por completo tu existencia. El jardín representa tu mente, es tu terreno más valioso. Y como todo jardín, si no lo cuidas, las malas hierbas lo invaden. El primer gran ritual es el dominio de la mente. Lo que siembras en tu mente, cosechas en tu vida. Julian explicó que los sabios meditaban todos los días al amanecer, alimentando su mente con pensamientos puros, visualizaciones positivas y silencio. Porque entendieron que si controlas tu mente, controlas tu mundo. El faro en medio del jardín representa tu misión de vida, tu propósito. Sin una dirección clara, puedes tener éxito, pero sentirte vacío. Los sabios enseñaron a Julian a descubrir su dharma, su razón de ser, y le revelaron que cada persona tiene un llamado único, una melodía interior que, si no se escucha, se convierte en ruido, pero cuando se sigue, se transforma en plenitud. El enorme luchador representa el crecimiento personal constante, una figura que simboliza la fuerza interior, la disciplina, la voluntad. El tercer ritual es el arte de superarse cada día, aunque sea un poco. Los sabios le llamaban Kaizen. No se trata de competir con otros, sino de mejorar la versión de ti mismo que fuiste ayer. El pequeño cable rosado representa la disciplina suave pero firme. La autodisciplina es lo que da forma a la libertad. No es una prisión, es una estructura que te sostiene cuando las emociones fallan. Los sabios construían rituales diarios, horarios, prácticas, ejercicios, no como obligación, sino como puentes hacia una vida con orden y belleza. Quinto ritual, el reloj de oro, vivir con plenitud el tiempo. El reloj caído simboliza el tiempo, ese recurso que todos desperdiciamos como si fuera infinito. Julian aprendió que cada minuto cuenta y que vivir de verdad es estar presente, no en el pasado que ya no existe, ni en el futuro que aún no llega, sino aquí, ahora.
Los sabios enseñaban a vivir con intención, a no perder horas en distracciones, a dar sentido al día y no solo a pasarlo. Sexto ritual, la campanilla, el servicio a los demás. La campana que despertó al luchador representa el acto de dar, de servir, de compartir lo aprendido. Porque la vida no se trata solo de ti, se trata de lo que haces por otros con lo que tú tienes. Los sabios eran generosos por naturaleza y entendieron que el verdadero crecimiento personal es incompleto si no se comparte. Séptimo ritual, el sendero de diamantes. Vivir el presente con gratitud. El último símbolo, el camino cubierto de diamantes, representa la belleza del presente. Cada día es un regalo. Cada instante tiene valor. No necesitas riquezas, fama o lujos para vivir una vida extraordinaria. Solo necesitas abrir los ojos. Los diamantes no están en el futuro, están en el ahora. Julian cerró los ojos un momento, como recordando los pasos de aquel jardín mental. Esa historia cambió mi vida, dijo, porque entendí que la sabiduría más profunda a veces se esconde en lo más simple. Los 7 rituales no son fórmulas mágicas, son recordatorios, puertas abiertas a una vida más plena, más consciente, más humana. Y tú que escuchas estas palabras, tal vez también te preguntes, ¿qué estoy sembrando hoy en el jardín de mi mente? ¿Estoy siguiendo el faro de mi propósito? ¿Estoy caminando por el sendero de los diamantes o corriendo por autopistas vacías? Capítulo 4. El poder del control interior. Julian había hablado del jardín, del faro, del luchador, y cada símbolo se había convertido en una llave. Una llave que abría puertas interiores que muchos ni siquiera sabían que existían. Pero ahora se adentraría en algo aún más profundo, la maestría sobre uno mismo, el arte de gobernarse, de ser el dueño de tus pensamientos, de tus emociones, de tu destino. Durante años, dijo Julian, viví como un esclavo, pero no de cadenas físicas. Fui esclavo de mi mente, de mis impulsos, de mis emociones inestables, de la necesidad de aprobación, del miedo al fracaso y a veces del miedo al éxito. Lo disfrazaba de ambición, pero en el fondo era un desorden emocional envuelto en trajes caros. Me enojaba con facilidad, me estresaba por todo. No tenía control real, solo reaccionaba. Fue en Sivana donde los sabios le enseñaron que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, está en poder elegir cómo reaccionar ante lo que ocurre. Ahí comienza el poder. Muchos creen que la vida los trata mal, que las circunstancias los oprimen, que todo está afuera, pero no se dan cuenta de que el enemigo más peligroso no vive en la calle, vive en su mente. Es la voz que te dice que no eres suficiente, que no puedes, que ya es tarde, que te conformes. Y lo peor es que esa voz suena como la tuya. Uno de los primeros ejercicios que los sabios le dieron a Julian fue simple, pero desafiante. Durante todo un día observa tus pensamientos. No los juzgues, solo obsérvalos. Julian pensó que sería fácil, pero en las primeras horas descubrió algo perturbador. Su mente era un torbellino de críticas, dudas, comparaciones, preocupaciones y ruido. Casi no había momentos de silencio. Su mente hablaba todo el tiempo y casi nunca decía cosas útiles. ¿Cómo voy a dominar mi vida si ni siquiera puedo dominar mis pensamientos?, se preguntó. Ahí comenzó su entrenamiento real. Los sabios practicaban la vigilancia mental. No se trataba de reprimir emociones, se trataba de observarlas, sin identificarse con ellas. Si sientes enojo, obsérvalo. No eres el enojo, solo estás sintiéndolo. Si sientes tristeza, no te hundas. Solo reconócelo y déjalo pasar. La mente es como un cielo, los pensamientos como nubes.
Algunas ligeras, otras pesadas, pero ninguna se queda para siempre. Uno de los sabios enseñó a Julian una técnica ancestral llamada el corazón del guerrero pacífico. El principio era claro. Un verdadero guerrero no es el que vence a los demás, es el que se vence a sí mismo. Y para eso necesitaba tres cosas. Conciencia, saber lo que ocurre dentro de ti. Disciplina, mantener el enfoque cuando la mente se dispersa. Compasión, no castigarte por caer, sino levantarte con sabiduría. Hubo un momento, ya avanzado en su entrenamiento, en el que Julian sintió ganas de rendirse. Recordaba la comodidad de su antigua vida, el whisky caro, las cenas lujosas, las felicitaciones públicas. Y se preguntó si todo esto de los sabios no era una fantasía. Pero una noche, sentado bajo un árbol, escuchó a Yogi Raman decir algo que jamás olvidó. El precio de tu antigua vida era tu alma. El precio de esta es tu ego. ¿Cuál prefieres pagar? Julian no necesitó más. Poco a poco su mente se volvió un lago sereno. Ya no reaccionaba con furia. Respondía con claridad. Ya no buscaba aprobación. Se bastaba a sí mismo. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Solo vivir en paz. Y entendió que el verdadero poder no se muestra con gritos ni con aplausos, sino con silencio interior. Este capítulo es un espejo. Nos recuerda que si no controlamos nuestros pensamientos, ellos nos controlan a nosotros. Que si no elegimos nuestras emociones, viviremos atrapados por ellas. Y que, a pesar de lo que creas, sí puedes cambiar tu mundo interior. Solo necesitas empezar a mirarlo con otros ojos. Así como Julian dejó de ser esclavo de su mente, tú también puedes convertirte en su maestro. Porque la mente es un sirviente poderoso, pero un amo terrible. Capítulo 5. La práctica diaria. Ritual de transformación. Julian se acomodó en el sofá con una serenidad contagiosa. Cada palabra suya parecía pensada, colocada con intención, como si fuera un artesano del lenguaje. El joven abogado, aún impactado por la historia del jardín simbólico, le pidió más. Quería entender cómo, en la práctica, un hombre podía cambiar de raíz. No con frases bonitas, no con inspiración pasajera, sino con disciplina y transformación verdadera. Julian sonrió. Sabía que esa era la pregunta correcta. La clave, mi querido amigo, dijo con calma, no está en lo que sabes, sino en lo que haces todos los días con eso que sabes. En su tiempo con los sabios de Sivana, Julian había aprendido algo esencial. El cambio verdadero no ocurre de golpe. No aparece en un instante de iluminación repentina. No es una epifanía mágica que te transforma por completo. El cambio real es más simple y más exigente. Ocurre en lo cotidiano, en lo repetido, en lo aparentemente pequeño. Los sabios practicaban una serie de rituales diarios, no como rutina vacía, sino como actos conscientes, cada uno diseñado para fortalecer un aspecto del ser, mente, cuerpo y espíritu. Y ahora, Julian los compartía uno a uno como un mapa secreto para la renovación personal. Ritual 1. El ritual de la soledad. El primero era el ritual de la soledad. Cada día, al amanecer, los sabios se retiraban en silencio a un lugar natural. No llevaban libros ni instrumentos, solo su cuerpo, su respiración y el presente. Pasaban al menos 15 minutos en total quietud, sentados al borde de un arroyo, bajo un árbol, sobre una roca. El objetivo, escuchar, no el mundo exterior, sino la voz interior que tantas veces ignoramos. En ese silencio aprendí a reconocer mi caos, dijo Julian, y después a calmarlo. Ritual 2. La visualización creativa. El segundo ritual era el de la visualización creativa, una práctica poderosa que combinaba la meditación con la imaginación. Cada mañana, después de la soledad, los sabios cerraban los ojos y visualizaban, con todos sus sentidos, la persona que querían ser ese día. Se veían a sí mismos actuando con calma, con compasión
con determinación. Veían sus metas cumplidas, se sentían realizados antes de que ocurriera. La mente no distingue entre realidad y lo imaginado, explicó Julian. Lo que visualizas con emoción, lo atraes con acción. Ritual 3. La afirmación de poder. El tercer ritual era el uso de afirmaciones, frases cortas, claras, positivas, repetidas con intención, no con prisa. Soy fuerte. Vivo con propósito. Mi mente es mi aliada. Hoy elijo paz. Estas frases no eran superstición, eran anclas. Recordatorios internos que sustituían pensamientos autodestructivos con convicciones fortalecedoras. Julian explicó que repetir una afirmación con emoción suficiente podía reprogramar creencias arraigadas, no de la noche a la mañana, pero sí con constancia. Ritual 4. El alimento del cuerpo. El cuarto ritual tenía que ver con el cuerpo. Los sabios respetaban su templo físico como algo sagrado. Comían solo lo que daba energía, bien, frutas frescas, vegetales, semillas, agua pura, nada procesado, nada con violencia, nada que robara más de lo que aportaba. Además, todos practicaban ejercicio moderado diariamente, no por vanidad, sino por respeto. El movimiento era una forma de agradecer al cuerpo y de mantener la mente clara. Ritual 5. La lectura espiritual. El quinto ritual era el de la lectura espiritual. Cada día los sabios dedicaban tiempo a nutrir su intelecto con textos inspiradores, filosofía antigua, religiones comparadas, poemas, narraciones con sentido. No leían por entretenimiento, leían por evolución. Cada página era un espejo. Yo llevaba años sin leer nada que no fuera legal, confesó Julian. Redescubrí el placer de aprender por el alma, no solo por la mente. Ritual 6. La reflexión personal. El sexto ritual era el de la autoobservación. Al finalizar el día, cada sabio se sentaba en silencio y repasaba lo vivido. No con juicio, sino con honestidad. ¿Qué hice hoy que me acercó a mi propósito? ¿Qué palabras dije que me alejaron de mi esencia? ¿En qué momentos fui auténtico? ¿En cuáles reaccioné sin conciencia? Esa revisión nocturna era su brújula, una forma de corregir el rumbo antes de desviarse demasiado. Ritual 7. La entrega desinteresada. Y el último ritual, el más poderoso, era el de la entrega. Cada día hacían algo por alguien más. Un gesto pequeño, ayudar a un anciano, compartir comida, escuchar con atención. No buscaban aplausos, no lo hacían por mérito. Lo hacían porque sabían una verdad profunda. Solo cuando das, te llenas. El joven abogado lo escuchaba con asombro, pero también con duda. ¿Y cómo esperas que alguien con una agenda normal haga todo eso cada día? Preguntó entre sincero e incrédulo. Julian lo miró con paciencia. ¿Sabes cuánto tiempo pasas en redes sociales? ¿Cuánto en noticias negativas, discusiones sin sentido, distracciones que te roban la vida? No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Julian explicó que él mismo comenzó con pasos pequeños, 10 minutos de soledad, 5 de visualización, una afirmación al despertar, un cambio en el desayuno, una página de lectura antes de dormir. No se trata de cambiarlo todo hoy, se trata de comprometerte con la mejora diaria. Un 1% de mejora al día te convierte en alguien irreconocible en un año. Este capítulo no es solo un listado de hábitos, es una invitación a rediseñar tu vida, a romper el ciclo automático de días que pasan sin dejar huella. Cada ritual es un recordatorio. Tú tienes el control. No eres víctima del estrés, de la rutina, del mundo moderno. Eres creador. Si llenas tus días de propósito, tus años se llenarán de significado. Si repites lo correcto, te conviertes en lo que admiras. Y al final, como dijo Julian, la disciplina no es una cadena, es una herramienta para construir la libertad. Capítulo 6. El dominio del tiempo. De lo urgente a lo importante. Julian ya había hablado sobre la mente, la disciplina, el cuerpo y el espíritu.
Pero ahora tocaba uno de los temas más delicados para cualquiera que viva en el mundo moderno: el tiempo. Ese recurso invisible que todos decimos no tener, pero que desperdiciamos cada día. Mi vida anterior, confesó Julian, era una persecución constante contra el reloj. Dormía poco, comía rápido, pensaba mientras conducía, respondía a correos en la cena, y sin embargo, nunca me alcanzaba el tiempo. Pero en Sivana aprendí algo que lo cambió todo. El problema no era la falta de tiempo, era la falta de prioridades. Los sabios de Sivana no usaban relojes, pero eran los seres más puntuales y productivos que Julian había conocido. ¿Por qué? Porque no confundían lo urgente con lo importante. Lo urgente grita, lo importante susurra. Lo urgente es responder ese mensaje, contestar ese correo, ir a esa junta que pudo ser un documento. Lo importante es cuidar tu salud, fortalecer tus relaciones, cumplir tus propósitos. Julian explicó que muchos vivimos esclavizados por lo urgente, mientras lo importante muere lentamente en la esquina de nuestra agenda. El día que dejé de correr y empecé a planear, dijo, recuperé el tiempo que creía perdido. Los sabios le enseñaron un sistema muy simple. Cada noche, antes de dormir, tomaban un pequeño cuaderno y escribían las 5 cosas más importantes que harían al día siguiente. ¿Cuánto tiempo dedicarían a cada una? ¿A qué hora comenzarían su día? ¿Y con qué actitud? Ese ritual de planeación, que apenas tomaba 10 minutos, tenía un poder inmenso. Daban dirección a sus días antes de que el caos del mundo pudiera robarla. Cuando tú no planeas tu día, te dijo Julian, alguien más lo hará por ti. Otra práctica poderosa era la del bloqueo de tiempo. Los sabios dividían su jornada en segmentos: tiempo para meditar, tiempo para servir, tiempo para reflexionar, tiempo para trabajar. Y dentro de cada bloque, eliminaban cualquier distracción. No multitareas, no interrupciones, una sola actividad, con atención plena. La calidad del tiempo depende de la calidad de tu atención, dijo Julian. Y tenía razón. Una hora totalmente enfocada vale más que 5 dispersas. Julian explicó algo que sorprendió a su joven amigo. En mi antigua vida yo era productivo, pero infeliz. Hacía muchas cosas, pero no lo que realmente importaba. Porque el éxito sin propósito es solo movimiento sin dirección. En cambio, los sabios trabajaban menos, pero con más impacto. No vivían ocupados, vivían alineados. Y esa diferencia lo era todo. Un día uno de los sabios le hizo a Julian una pregunta poderosa. ¿Cómo sería tu día perfecto? Julian dudó. Nunca se lo había preguntado. Había vivido tantos años bajo la agenda de otros que había olvidado lo que realmente deseaba. Piensa, le dijo el sabio. ¿Qué harías si pudieras diseñar un día desde cero? ¿A qué hora despertarías? ¿Con quién estarías? ¿Qué comerías? ¿En qué trabajarías? ¿Qué momento guardarías solo para ti? Julian al principio se sintió tonto, pero esa pregunta lo transformó, porque entendió que no se trataba de diseñar un solo día perfecto, sino de construir una vida en la que cada día se acercara un poco más a ese ideal. Otro hábito que trajo de Sivana fue el ritual de los 10 minutos. Cada mañana dedicaba 10 minutos a revisar su plan diario. No solo lo que debía hacer, sino por qué lo haría. Hacer sin propósito es como remar sin dirección, decía. Ese ritual le permitía vivir cada jornada con intención, y eso era para él la definición real de productividad. Hacer lo correcto, no solo hacer más. Julian se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo una frase que su amigo nunca olvidó. El tiempo es la vida misma. No lo pierdas, porque no puedes comprar más. Vivimos como si tuviéramos miles de días, pero cada jornada que se va no vuelve. Y cada minuto que entregas a lo irrelevante es un minuto menos para lo esencial. En su entrenamiento, Julian identificó 3 enemigos silenciosos que le robaban el tiempo: la procrastinación, el arte de posponer lo importante; las distracciones digitales, notificaciones, redes, ruido constante; la falta de enfoque,
Comenzar muchas cosas y terminar pocas. El remedio era uno: conciencia, saber en qué se te va el día y tener el coraje de elegir con intención. No necesitas una agenda nueva ni una app mágica, dijo Julian. Solo necesitas tomar una decisión: vivir tu día o sobrevivirlo. Desde que regresó de Savannah, cada día de Julian comenzaba con un momento de gratitud, seguido de su plan de acción, una visualización y un compromiso silencioso. Hoy honraré mi tiempo, porque es lo más valioso que tengo. Capítulo 7. El arte de vivir con propósito. Julian había hablado de los rituales, de la mente, del tiempo, pero ahora se detenía en lo más importante de todo: el núcleo, el centro alrededor del cual debía girar cada pensamiento, cada hábito, cada decisión. Puedes tener salud, puedes tener tiempo, puedes tener disciplina, pero si no sabes para qué vives, todo eso se convierte en una carrera sin meta, dijo. Lo miró con firmeza. Ahora quiero hablarte del sentido de propósito, de la razón profunda por la que te levantas cada mañana. Julian recordó su antigua vida: los juicios, los clientes, las reuniones, los contratos millonarios, los trajes de diseñador, los relojes suizos. Todo parecía ordenado, exitoso, admirable, pero dentro de él no había dirección. Había movimiento, sí, pero no propósito. Era como un barco veloz en medio del mar, sin brújula. Vivía ocupado, para no tener que preguntarme si mi vida tenía sentido, confesó. En Savannah, los sabios usaban una palabra para referirse al propósito de vida: Dharma. El Dharma no es solo una carrera, ni una meta económica, ni un título. Es la misión personal con la que cada ser humano nace, aquello que te hace sentir vivo, útil, en paz. El Dharma es tu llamado interior. La nota única que tú, y solo tú, puedes aportar a la sinfonía del mundo. Y el mayor dolor, decían los sabios, no es fracasar, es nunca haber escuchado ese llamado. Uno de los sabios compartió una historia con Julian que lo marcó profundamente. Decía que en una aldea lejana vivía una anciana que todas las noches encendía una lámpara en su ventana. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, si ya era tarde y todos dormían, ella respondía: tal vez algún viajero perdido vea esta luz y encuentre el camino a casa. Esa mujer, sin riquezas ni títulos, vivía con propósito. Su vida tenía dirección. Aunque pequeña, hacía una diferencia. Julian entendió entonces que el propósito no siempre es grandioso, no siempre brilla, pero siempre da sentido. Uno de los ejercicios que los sabios le dieron a Julian fue tan simple como profundo: haz una lista de las cosas que te hacen olvidar el tiempo. Esas actividades donde fluye tu energía, donde no hay ansiedad, solo presencia, donde eres tú, sin esfuerzo. Esa lista, le dijeron, es una pista hacia tu Dharma. Julian pensó: cuando defendía causas justas, perdía la noción del tiempo. Cuando ayudaba a jóvenes abogados a aprender, sentía entusiasmo. Cuando le hablaba a otros sobre mis errores, me sentía útil. Y ahí estaba. Su propósito había estado presente desde el principio, solo que lo había ignorado. Muchos viven según el propósito de otros. Siguen la vida que sus padres soñaron, el trabajo que la sociedad aplaude, el camino que garantiza seguridad, pero no pasión. Julian lo entendía bien. Él mismo había sido un actor en una obra que no escribió. Cuando no tienes propósito, te vuelves vulnerable al vacío, dijo. Te compras cosas para taparlo. Te llenas de ocupaciones para ignorarlo. Pero sigue ahí, esperando. Algo que Julian aprendió en Savannah cambió su perspectiva por completo. Tu propósito no es algo que aparece como una señal mágica. Es algo que tú eliges y luego cultivas. No hay un destino escrito. Hay decisiones. Tú eliges dónde aportar. Tú eliges para qué vivir. Y si lo haces con conciencia, lo que antes era rutina, se vuelve misión. Uno de los ejercicios más transformadores que Julian hizo con los sabios fue escribir su manifiesto personal. Una declaración de quién era,
qué valoraba y qué quería aportar al mundo. No era una lista de deseos, era un compromiso con su nueva vida. Incluía frases como, vivo para crecer y servir. Mi energía está al servicio del bien. Elijo cada día con propósito. Y ese manifiesto, escrito en papel y leído cada mañana, se convirtió en su ancla cuando las dudas regresaban. Julian interrumpió su relato y miró a su amigo con intensidad. ¿Cuál es tu propósito?, preguntó. El joven abogado no supo qué decir, y Julian sonrió. Está bien, no es una pregunta que se responde de inmediato, pero es una pregunta que debe vivirse. Si pudieras aportar algo al mundo, aunque fuera pequeño, ¿qué sería? Si pudieras elegir la huella que dejas, ¿cuál elegirías? Si pudieras vivir cada día alineado con algo más grande que tú, ¿cómo se vería? Julian explicó que desde que escribió su manifiesto, cada decisión, cada reunión, cada paso, pasaba por un filtro. ¿Esto me acerca a mi propósito o me aleja? Y si la respuesta era negativa, simplemente decía no, sin culpa, sin miedo. Porque cuando tienes claridad interior, tienes fuerza para elegir. Este capítulo no es una fórmula mágica, es una invitación a dejar de correr por metas ajenas y comenzar a caminar con intención propia, a dejar de vivir en automático y comenzar a vivir alineado. Porque el mundo no necesita más gente ocupada, necesita más gente con propósito, y ese propósito puede empezar contigo, puede empezar con... Capítulo 8. El equilibrio interior. La alegría como disciplina. Julian estaba más relajado que nunca. A medida que avanzaba en su relato, sus ojos brillaban con un tipo de entusiasmo diferente. No era euforia, era gratitud. Hay algo que no entendí hasta muy tarde, dijo mientras cruzaba las manos, que la alegría no es un accidente, es una decisión. Muchos creen que la felicidad aparece cuando todo va bien, cuando hay dinero, salud, amor, éxito. Pero en Sivana le enseñaron lo contrario. La alegría verdadera no viene del mundo exterior. Es un estado interior que se cultiva todos los días. Julian reflexionó sobre su antiguo yo, aquel abogado brillante, con reconocimientos y lujos, pero que vivía con ansiedad constante, siempre preocupado por el siguiente caso, el siguiente pago, el siguiente ascenso. Recordaba que incluso en los momentos más lujosos, como cenas en restaurantes caros o vacaciones en playas exclusivas, sentía un vacío que no podía explicar. Tenía todo menos paz. Lo más doloroso, confesó, era que pensaba que así era la vida de adulto, que esa tensión constante era normal y que la alegría era un lujo reservado solo para los ingenuos. Pero en Sivana descubrió una verdad que lo sacudió. La alegría no depende de las condiciones, depende de tu interpretación de esas condiciones. Y como todo lo importante, se entrena. Así como entrenas tu cuerpo, entrenas tu mente para el gozo. La felicidad no es una emoción pasiva, es una postura activa. Los sabios no esperaban a tener motivos para sonreír. Sonreían, y la sonrisa se convertía en motivo. Julian compartió algunas de las prácticas que los sabios realizaban cada día. Gratitud activa. Cada mañana, al despertar, mencionaban en voz alta 5 cosas por las que estaban agradecidos. Desde lo más simple, siento mis pies en el suelo, hasta lo más profundo, puedo servir a los demás. Movimiento con energía. Los sabios no caminaban con desgano. Cada paso era una declaración de vida. La energía del cuerpo influía directamente en el estado emocional. Palabras con intención. Evitaban quejas, sarcasmo o pesimismo. Cada palabra era elegida con cuidado, como una semilla que sabía que iba a florecer. Risa consciente. Buscaban razones para reír cada día. No como evasión, sino como sanación. Julian contó que uno de los monjes más sabios, un hombre mayor, de mirada clara y pasos suaves, vivía en completo silencio, pero siempre reía. No decía una sola palabra en todo el día, pero su risa era tan contagiosa que solo con estar cerca de él te sentías más liviano. ¿Cómo puedes reír si no hablas?, le preguntó Julian una vez, en uno de sus primeros días. El monje lo miró,
y simplemente señaló su corazón. Fue en ese momento que Julian comprendió. La alegría no siempre se expresa con palabras. A veces es una frecuencia que se irradia. Cuando crees que ya sabes quién eres, la vida te sorprende mostrándote quién puedes llegar a ser. Julian había compartido muchas herramientas con su amigo: el dominio de la mente, el tiempo, el propósito, los rituales. Pero ahora se adentraba en una de las enseñanzas más profundas de los sabios de Sivana: el principio del Kaizen, una palabra japonesa que significa mejora continua. La mayoría de las personas cree que cambia solo con grandes eventos, dijo Julian. Una crisis, una pérdida, una revelación. Pero los sabios me enseñaron que la evolución verdadera no ocurre en los extremos, sino en lo cotidiano. Un pequeño ajuste hoy, una decisión mejor mañana, un pensamiento distinto cada día. Así es como se forjan los cambios reales. Julian compartió que en Sivana, cada sabio era un guerrero del progreso interno. Cada uno llevaba un diario personal donde anotaban sus fallos, sus avances, sus aprendizajes. No con culpa, sino con conciencia. Porque el progreso no es perfección, es la decisión diaria de no quedarte donde estás. Kaizen, repetía Julian con voz firme, no es mejorar cuando te sientas listo, es mejorar aunque no te sientas listo. Uno de los ejercicios más duros que Julian vivió fue el reto del silencio. Durante 3 días completos no podía hablar, solo observar, solo escribir, solo escuchar. El silencio se convirtió en un espejo, y en ese espejo vio su impaciencia, su juicio, su constante necesidad de tener razón. Fue incómodo, frustrante, revelador, admitió, pero también sanador. Al terminar, escribió en su diario: hoy entendí que el ruido afuera muchas veces sirve para callar el caos dentro. Kaizen se entrenaba a través de desafíos diarios. No eran grandes hazañas, eran pequeños compromisos, 10 flexiones más que ayer, 1 hora sin quejarse, hablar con amabilidad incluso cuando no apetece, leer una página más de un libro que rete tu pensamiento, escribir tus miedos y enfrentarlos uno por uno. Cuando haces lo difícil de forma constante, dijo Julian, lo difícil se vuelve natural, y ahí es cuando creces. Julian hablaba con convicción. La zona de confort es cómoda, pero estéril. Ahí no crece nada, no se forma el carácter, no se despierta el potencial, solo se repite lo que ya eres, una y otra vez. En cambio, fuera de esa zona está el terreno del Kaizen: incertidumbre, incomodidad, aprendizaje y transformación. Julian recordó el día que los sabios lo llevaron a cruzar un puente colgante en las montañas. Estaba alto, inestable, y cruzarlo requería fe. Él dudó, el miedo lo paralizó, pensó en volver, pero uno de los sabios le dijo: la persona que llegó hasta aquí no es la misma que necesita cruzar. Si vuelves, repetirás tu antigua historia. Si avanzas, escribirás una nueva. Julian cruzó, tembloroso, lento, pero lo hizo. Y en ese simple acto, entendió que los mayores puentes están dentro, y que el miedo no se elimina, se trasciende. Kaizen no se trata solo de querer mejorar, se trata de comprometerte con la mejora, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Es despertar y preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea mínimo, que me acerque a la persona que quiero ser? Y luego hacerlo, sin excusas, sin esperar motivación, solo con decisión. La motivación es inestable, dijo Julian, pero la disciplina es confiable. Julian habló de las victorias invisibles, esos pequeños logros que nadie aplaude, pero que cambian tu estructura interna. Decidir no responder con rabia, elegir el agua en vez del azúcar, levantarte cuando todo te dice que sigas en cama, terminar algo aunque estés cansado. Esas microdecisiones repetidas te vuelven indestructible por dentro. Al terminar su lección sobre Kaizen, Julian dejó una hoja con una sola frase escrita: hoy me comprometo a crecer
sin importar qué tan lento sea el paso. Y luego dijo, eso es Kaizen, no correr, no competir, solo caminar hacia adelante, cada día, sin detenerte. Este capítulo no es una invitación a hacer más, es una invitación a hacer más. No necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas cambiar algo y sostenerlo, porque los grandes cambios no llegan como tormentas, llegan como gotas constantes que, con el tiempo, perforan la piedra. Kaizen es recordar que cada paso cuenta, que tú no eres estático y que, si te comprometes con tu evolución, nada ni nadie podrá detenerte. Capítulo 9. El lenguaje del corazón. Cultivar relaciones auténticas. Julian había hablado de la mente, del tiempo, del cuerpo, del propósito y de la mejora continua. Pero había algo más, algo que, si se descuida, puede desmoronar todo lo demás. Algo que muchas veces se da por hecho, se posterga o se olvida. Las relaciones humanas. Puedes tener salud, disciplina, paz interior, dijo Julian, pero si no sabes amar, escuchar, compartir, tu vida seguirá incompleta. Los sabios de Sivana entendieron que ningún ser humano es una isla, y que crecer por dentro, sin compartirlo con otros, es como tener una flor hermosa escondida bajo tierra. Nadie la ve, nadie la huele, nadie la toca. Julian confesó que en su antigua vida había perdido casi todas sus conexiones reales. No tenía tiempo para su padre. Su madre falleció sin que él estuviera presente. Con su hermano apenas hablaba. Y en cuanto a amistades, la mayoría eran contactos de negocios. Mi éxito me hizo solitario, dijo con tristeza. No porque no tuviera a quien llamar, sino porque olvidé cómo escuchar con el corazón. En Sivana, los sabios practicaban algo llamado la escucha sagrada, un arte olvidado en el mundo moderno. Cuando alguien hablaba, lo escuchaban con todos sus sentidos, sin interrumpir, sin juzgar, sin pensar en qué iban a responder. Solo estaban presentes. Y eso en sí mismo era un acto de amor. Nunca me sentí tan visto como cuando uno de ellos me escuchó sin decir una palabra, recordó Julian, y entendí que escuchar es sanar. Uno de los ejercicios diarios consistía en pasar al menos una hora al día con alguien, sin ningún tipo de distracción. Nada de relojes, ni tareas, ni pensamientos paralelos. Solo estar ahí, mirar, escuchar, sentir. Dejar que el otro se exprese y mostrar que tú también puedes ser vulnerable. Porque el alma se conecta no cuando hablas bonito, sino cuando eres auténtico. Uno de los monjes le contó a Julian una historia sencilla, pero inolvidable. Un niño cargaba en su bolsillo una piedra especial que había encontrado junto al río. Cada vez que se sentía triste o solo, la sacaba, la miraba, la acariciaba, y sentía que alguien lo entendía. Un día, un anciano sabio le preguntó, ¿por qué esa piedra te hace sentir mejor? El niño respondió, porque ella no dice nada, pero me escucha. Julian comprendió que a veces, lo único que alguien necesita no es un consejo, sino una piedra silenciosa que no lo juzgue. Otra enseñanza fundamental era la del uso consciente de las palabras. Cada palabra, decían los sabios, es como una semilla. Puede germinar en paz o en veneno. En mi vida pasada, confesó Julian, usé las palabras como armas, para ganar discusiones, para manipular, para defenderme, pero nunca las usé como puentes. Hasta que aprendí que lo que dices puede levantar a alguien del suelo o enterrarlo más profundo. Los sabios practicaban lo que llamaban el lenguaje del corazón, hablar con verdad, pero sin herir. Hablar con intención, no por impulso. Hablar con el deseo de construir, no de dominar. Julian comenzó a usar frases como, te entiendo, lamento haberte herido, ¿cómo puedo ayudarte? Gracias por estar. Y al hacerlo descubrió algo inesperado. Sus relaciones comenzaron a sanar. Y con ellas, él también. Julian compartió una de las prácticas más duras que enfrentó, el perdón.
no el que se dice por educación, sino el que se siente con el alma. Tuvo que perdonarse por haber descuidado a quienes lo amaron. Tuvo que perdonar a quienes lo lastimaron en su camino al éxito. Y tuvo que pedir perdón, aunque su orgullo se resistiera. El perdón, dijo, no es debilidad, es la mayor muestra de poder interior, porque perdonar es soltar el peso que no te deja avanzar. Enseñanza, el amor como práctica. Una frase de los sabios quedó grabada en su corazón. Amar no es sentir, es practicar. No basta con tener cariño por alguien si no lo demuestras. No sirve de nada querer si no lo cultivas. El amor necesita presencia, atención, cuidado, como una planta sagrada que, si no riegas, se marchita. Al concluir este capítulo, Julian compartió una decisión que había tomado tras su transformación. Ningún logro vale la pena si tengo que perder a las personas que amo para conseguirlo. Desde entonces, priorizó llamadas a sus padres, visitas a su hermano, tardes de conversación profunda con amigos. Y lo más importante, conversaciones honestas consigo mismo. Porque una relación consciente comienza dentro de ti. Este capítulo no habla de técnicas, habla de conexión, conectar con los demás, conectar con la palabra, conectar con la escucha y conectar con tu propia capacidad de amar sin miedo. Porque al final no recordaremos cuánto ganamos, ni cuántas metas logramos, recordaremos a quién amamos, cómo amamos, y si fuimos amados de verdad, fuimos amados de... Todo camino tiene un inicio, una travesía y un regreso. Y Julian Mantle estaba cerrando el suyo. Lo que comenzó con un colapso en una sala de audiencias lo llevó hasta los picos más sagrados de la India, desde los juicios hasta los mantras, desde la arrogancia hasta la sabiduría. Pero el viaje real, el que de verdad cambió su vida, no fue de kilómetros, sino de capas. Capa tras capa, Julian fue despojándose de lo que creía ser. El abogado, el millonario, el hombre admirado. Todo eso cayó, y debajo de todo, estaba simplemente él, sin títulos, sin máscaras, solo un hombre con sed de sentido. Julian explicó a su joven amigo, y ahora a ti, que el conocimiento de los sabios de Sivana no era teoría, era una práctica viva, un estilo de vida guiado por 7 virtudes que se entrelazan como raíces de un gran árbol. Y ese árbol no da frutos para decorar, da frutos para sanar. Las 7 virtudes no son secretos místicos, son recordatorios de lo que ya sabes, pero tal vez habías olvidado. Domina tu mente, sigue tu propósito, practica el Kaizen, sirve a los demás, abrazar la disciplina, valora tu tiempo, cultiva relaciones auténticas. Cada uno de estos principios forma un sistema de vida, un mapa hacia una existencia consciente. Julian no los compartió como recetas mágicas. Los compartió como alguien que se perdió y logró volver a casa. Después de meses en Sivana, Julian supo que debía volver. No porque su viaje hubiera terminado, sino porque era momento de compartirlo. Los sabios le habían advertido, el conocimiento que no se comparte se marchita. Así que regresó, no como el abogado invencible que una vez fue, sino como un mensajero silencioso, un ejemplo viviente de que el cambio sí es posible. Al reencontrarse con su antiguo colega, y ahora discípulo, Julian no trajo manuales ni contratos. Trajo historias, prácticas y una paz tan palpable que transformaba sin imponer. A lo largo de su conversación, su amigo lo notaba distinto. Julian ya no interrumpía, no miraba el reloj, no juzgaba, no intentaba tener razón, simplemente estaba presente. Respondía con calma, escuchaba con empatía, reía con libertad y hablaba con una pasión silenciosa, de esa que nace cuando todo lo demás ha sido quemado. El mayor impacto no fue lo que decía, sino cómo lo vivía. Durante los días siguientes, el joven abogado comenzó a aplicar lo aprendido. Se levantó más temprano. Meditó, aunque su mente divagara. Comenzó a escribir su propio manifiesto. Llamó a su padre después de años sin hablar. Leyó en vez de ver televisión.
y se sorprendió a sí mismo, disfrutando del silencio. Julian no lo presionó, solo lo acompañó, porque entendía que cada transformación es única, que cada alma tiene su propio ritmo y que el cambio real es interno, invisible al principio, pero imparable cuando florece. Julian compartió una última historia, quizás la más poderosa de todas. Un sabio le dijo una vez: todos nacemos como una vasija vacía, pero pasamos la vida llenándonos de cosas ajenas, miedos, expectativas, deberías, títulos, y olvidamos nuestro contenido original. El propósito de la vida no es llenarte, es vaciarte de lo que no eres para recordar lo que ya eres. Esa fue la enseñanza final. El verdadero viaje no es hacia afuera, es hacia adentro, y ese regreso es el más largo, el más duro y el más sagrado. Antes de partir nuevamente, Julian le dejó a su amigo un pequeño cuaderno de tapas rojas. Era su diario personal. Allí estaban los ejercicios, las historias, los mantras, los símbolos, y sobre todo, su compromiso. Ahora te toca a ti, dijo con una sonrisa sincera, no para que repitas lo que hice, sino para que diseñes tu propia vida. Porque el mensaje de este libro no es que vivas como Julian, es que vivas como tú mismo, pero desde tu mejor versión. El joven abogado, transformado, levantó la vista hacia el horizonte de su ciudad. Los mismos edificios, el mismo tráfico, las mismas personas, pero algo había cambiado. Él ahora sabía que tenía elección, que podía vivir con intención, que podía crear un nuevo destino a través de pequeños rituales, decisiones conscientes y el poder de la atención. El monje que vendió su Ferrari no solo había recuperado su alma, había encendido la chispa en otra persona, y con ella tal vez en muchas más. Porque así comienza toda revolución verdadera, en el corazón de una sola persona que decide despertar. Tú, que has llegado hasta aquí, también estás en ese umbral. Puedes elegir volver a lo de siempre, a lo cómodo, a lo automático, a lo seguro. O puedes dar un paso, aunque sea pequeño, hacia tu propio Sivana. Tal vez no necesites ir a la India, tal vez solo necesitas apagar el ruido y comenzar a escucharte. Recuerda, el poder está en ti, el cambio es posible. La vida que sueñas comienza con una decisión. ¿Estás dispuesto a hacerla? Gracias por escuchar este audiolibro. Si esta historia tocó algo en ti, no la dejes morir en el recuerdo. Vívela, compártela, reinventa